3. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 2. Tenemos a presentar la unidad 3 que lleva por nombre Administración Pública y la unidad 4 que lleva por nombre La Función Pública. Nosotros somos Gabriela Benítez, Usay Ali, Ramos Valerio María José, Medina Hernández, Naomi Sucrali, Quintero Hernández, Unidad 3. La administración pública. Concepto de administración pública. El verbo español administrar proviene del latín, traducible como hacia y ministrarse, compuesto de menus y atrae. Por lo tanto, puede interpretarse como servir, ofrecer o algo, otro servirle alguna cosa. La administración pública se ve como una parte integral del poder ejecutivo y regular por el derecho administrativo. Muchos estudios del derecho se han dedicado a estudiar sus elementos para poder dar una definición completa, ya que no todos competen la idea de que se parte del poder ejecutivo. Existen autores como Fernando Garrido Falla, que interpretó como una actividad desarrollada por el Ejecutivo. Aun cuando existen discrepancias entre los autores, todos de alguna manera relacionan a la administración con el poder ejecutivo, lo que genera que existan diversos conceptos de administración pública, tanto como parte integrantes del poder ejecutivo y como actividad o facultad realizada por él mismo. La administración pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo y se refiere a las actividades de gestiones que el título de las mismas desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y previamente a la certificación de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general. Tal atribución tiene a la realización de un servicio público y se somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se contratiza mediante la emisión y realización del contenido. Jorge Fernández Ruiz menciona es el conjunto de áreas del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, la presentación de los servicios públicos, ejecuciones de la obra pública y realizaciones de otras actividades socioeconómicas de intereses públicos, trata de lograr los fines del Estado. 3.2. Órganos de la administración pública. Es aquella unidad funcional de la cual pertenece la nueva administración pública que está capacitada para llevar a cabo funciones con efectos jurídicos frente a terceros y cuya actuación tiene carácter prospectivo. El órgano administrativo tiene un elemento doble: 1. Las funciones y atribuciones legalmente a él conferidas para que, así a través, se cumplan los fines que se contribuyan a la totalidad de dicha organización. Esto tiene como fin cumplir con los fines de la organización y contribuir a la totalidad de la administración pública. De ahí surgen las siguientes tres formas. Organismo centralizado, donde va el presidente, Secretaría del Estado, departamentos ADMI, Consejería Jurídica. El presidente, conjunto de unidades administrativas subordinadas al Ejecutivo Federal, cuya estructura y titulares suelen cambiar cada sexenio. Conjunto de servicios y autoridades que, bajo la autoridad del titular del Poder Ejecutivo, aseguran la ejecución de la ley en cada nivel de gobierno. Departamentos ADMI. El jefe de departamento actúa sin un superior jerárquico y no está obligado a informar al Congreso. Consejería Jurídica, dependencia de la Administración Pública que brinda asesoría y apoyo jurídico al presidente, participando en la formulación y gestión de instrumentos legales. 2. Desconcentración. La desconcentración es una forma de organización administrativa donde el nivel superior del gobierno delega ciertas funciones a niveles inferiores, dándoles autonomía para tomar decisiones en áreas específicas, aunque estos niveles inferiores pueden actuar con cierta independencia. El nivel superior mantiene el poder de intervenir cuando sea necesario. Es similar a la descentralización, pero sin romper la jerarquía.
3. Descentralización. La descentralización es una forma de organización administrativa en la que se da la autonomía a los órganos de gobierno locales como estados, provincias o municipios, para que se puedan tomar decisiones sin depender totalmente del gobierno central. Esto permite que las acciones gubernamentales sean rápidas y eficientes, ya que se eliminan algunos de los pasos de control jerárquico propios de un sistema centralizado. Aunque algunos autores la confunden con la desconcentración, son conceptos distintos. La descentralización implica una mayor independencia del nivel central. La pequeña diferencia entre estas dos últimas es que la desconcentración delega funciones a órganos subordinados manteniendo el control jerárquico. La descentralización transfiere competencias a entidades autónomas sin control directo del gobierno central. Organización administrativa. Hablar de organización administrativa es mencionar un objeto jurídico reglado jurídicamente, realizado a fines jurídicos, aunque tenga proyecciones sociales. Por medio del derecho se regula la forma de la organización administrativa, ya que las normas reparte el trabajo como principios de congruencia, unidad y eficacia. Garantiza a los administradores las condiciones y los términos de las acciones administrativas como principio de certeza y finalmente sanciones de conducta de los agentes de la administración pública como principio de responsabilidad. La creación de Secretaría y Departamentos del Estado se debió en gran parte de la participación estatal en la vida económica y desarrollo social. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ajustó el aparato administrativo sentando las bases de la administración pública, además de tener como finalidades evitar duplicaciones precisas, responsabilidades y simplificar estructuras, siendo además la ley reglamentaria del artículo 90 constitucional que regula conjuntamente la administración centralizada y la paraestatal o descentralizada, surgiendo además una nueva forma de organización administrativa llamada desconcentralización administrativa. Se organiza entre tres formas. Centralización. De acuerdo con el Gabino Fraga, la centralización existe cuando los órganos se agrupan colocándose uno respecto de otro de una situación de dependencia tal entre todos ellos existe un vínculo que partiendo del órgano situado en el más alto grado de esta orden los vaya dirigiendo hasta el órgano de infirma categoría a través de los diversos grados. La centralización es una forma de organización administrativa en cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado. Una última definición otorgada por Rafael Martínez Morales coincide con la del maestro Gabino Fraga, en que poder es delegado y ejercido por un solo ente, bajo un sistema de jerarquización. La centralización utiliza una relación jerárquica, derivándose de ella poderes o facultades que el superior posee frente al subordinado. Desconcentralización. La desconcentralización, al igual que muchos otros conceptos, ha sido considerado como una modalidad de la descentralización, principalmente en el derecho francés. En la Francia, la descentralización se estima como sinónimo de delegación de poderes en los agentes locales. En un sistema de organización, la jerarquía, los poderes parten de un vértice hacia los grados inferiores. Y la competencia del dicho grado inferior puede ser abocada por el órgano que se sustenta la posición de la cúspide. Se comprende que la descentralización se refiere a la distorsión del grado jerárquico y en una atribución por propia de la competencia. Descentralización, como se comentó en el punto anterior, es esa forma
de organización administrativa la que comúnmente genera controversia y similitud, según algunos autores, con la desconcentralización. De hecho, existen quienes los tratan como si fueran sinónimos de forma inmediata. La descentralización se refiere a los órganos locales del gobierno, independientemente de las circunstancias territoriales en las que tengan competencia. Se llama Estado, provincia, entidad, departamento, municipio o distrito, etc. 3.3. Órganos de la administración pública. Órgano administrativo es aquella unidad funcional abstracta perteneciente a una administración pública que está capacitada para llevar a cabo funciones con efectos jurídicos frente a terceros y cuya actuación tiene carácter prospectivo. La expresión órgano ha sido tomada por el derecho desde la biología como parte de un cuerpo vivo que desempeña una función y se utiliza en sentido metafórico con referencia a las partes de que consta una organización administrativa. El órgano administrativo tiene un elemento objetivo, las funciones y atribuciones legalmente a él conferidas para que, a su través, se cumplan los fines a que se contraiga la totalidad de dicha organización. El elemento subjetivo, el titular del órgano, es la persona física que reaviva el órgano o el conjunto de ellas. Unidad 4. La función pública. 4.1. Naturaleza jurídica. Desde la época prehispánica encontramos antecedentes de la función pública y por consiguiente de servicios públicos. En esta etapa de la historia los mejores cargos públicos eran ocupados por la pariente de los gobernantes. Tan importante en esta época que contaban con una preparación especial y existían escuelas distintas. Además, que castigaba los servicios deshonestos y estipulaba que buenos servicios. Durante la época colonial, la corona contaba con un enorme intervenio toda la actividad económica. Es hasta 1870 cuando Benito Juárez expide la ley de responsabilidad de los altos funcionarios de la Federación, que puede considerarse como el primer antecedente legal de la función pública junto a la ley del mismo nombre expedida por Porfirio Díaz. Existen diversos autores dedicados al estudio del derecho administrativo, que externan su opinión sobre la naturaleza jurídica no solo de la función pública, sino también de los funcionarios públicos, dando origen a diversos criterios y teorías, interesándose especialmente en los referentes de la naturaleza jurídica administrativa, sin dejar mencionar que también hay quien considera que son de su naturaleza civil. Entre los más relevantes encontramos los siguientes. Según Gobierno Fraga, quien comenta la naturaleza jurídica que establece entre el gobierno, comenta la naturaleza jurídica que se establece de los funcionarios y de los empleados, por una parte, y el Estado y por la otra parte, es decir, la naturaleza jurídica de la función pública, de origen de diversas teorías, siendo las más teorías del derecho privado y del derecho público. El multilingüista jurística Rafael Martínez Morales consideraba que la relación del Estado y los servidores públicos surge con el motivo de cuatro administrativos, como es el gobernante considerado en la expresión naturaleza de la potestad soberana de aquel con objeto de asignar una función pública a la persona que considere idónea para su desempeño. 4.2. Servidores públicos. El artículo 108 constitucional es bastante explícito al definir a quienes serán considerados como servidores públicos, ya que éste reputa como servidor público a otra persona que desempeñe empleo a un cargo o a una comisión de cualquier naturaleza. Dentro de la administración pública, incluso a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial y a los demás funcionarios y empleados. Si bien esta definición proporcionada por el texto a continuación explícita, también nos otorga un campo bastante amplio para lo que podría generar confusión al momento de pretender aplicar algún rendimiento jurídico, lo que se considera conveniente señalar que al hablar propiamente de los trabajadores servicios del Estado, se clasifica en altos funcionarios. Son las personas de primer nivel en el ejercicio de la administración pública. Su función se identifica con los fines del Estado. Sus actos transcendentes de las particulares
afectan comúnmente el Estado, funcionarios. La persona que realiza una función pública, que tiene poder de decisión, mando de persona y ejercicio de autoridad. Empleados. Es toda persona física que presta un servicio para algún órgano del Estado, en virtud de un nombramiento y que se desempeñe normalmente en actividades de apoyo al funcionario. Además, existen diversas categorías basadas en la duración del empleo, la retribución y de trabajo funciones del ordenamiento regulada en su relación, y se agrupan también según el ámbito de competencia. Federales, relacionados con los servicios como distribución de energía y público. Locales, desempeños por gobiernos estatales, municipales, encargados de servicios como agua potable y alumbramiento público. 4.3. Régimen jurídico de los servidores públicos. El régimen jurídico es muy variado, empezando porque existen dos ramas del derecho que lo regulan. Por un lado, encontramos el derecho disciplinario y por otro lado el llamado derecho burocrático, además de algunas otras leyes que se estudiarán en este apartado. El fenómeno disciplinario constituye un hecho connatural e indispensable de las relaciones jerárquicas de todo tipo de organizaciones, para mantener el orden y el rumbo previamente determinado en vías consecuenciales de sus objetivos. En el ambiente interno del apartado administrativo se reconoce un poder especial para mantener la disciplina de la organización jerárquica a fin de que el ejercicio del poder público se ajuste a los valores fundamentales que en razón de los intereses generales son previamente establecidos. Este poder disciplinario se ha reglamentado en el transcurso del tiempo, inicialmente a través de las cláusulas contractuales, después de la creación de la reglamentación interna. El derecho laboral regula las relaciones de trabajo de los servidores públicos. Son características similares a los sectores privados, con norma disciplinaria para asegurar el orden y eficiencia de los servicios públicos. El derecho burocrático, por otra parte, regula las organizaciones y funcionamientos de la administración pública, enfocándose a los funcionarios de alto nivel o aquellos con funciones de autoridad, busca eficiencia, cumplimiento de objetivos y responsabilidad. La función disciplinaria del régimen laboral burocrático es esencial para mantener el orden en las organizaciones públicas, asegurando que los servidores públicos cumplan con la ley y contribuyan a los objetivos del gobierno y el buen servicio a la ciudadanía. 4.4. Obligaciones y derechos de los servidores públicos. Las obligaciones impuestas a los servidores públicos emanan de la Constitución y del ámbito legal reglamentario. Con previa obligación tiene el presentado la protesta de guardar la Constitución y las leyes que emanan de ella. Para todos los servidores públicos, sean funcionarios o empleados, la Constitución prevé ciertos valores que deben salvaguardarse el desempeño de las funciones, empleados, cargos y comisiones. Estos valores tutelados son la legibilidad, la honradez, la lealtad, imparcialidad y eficiencia. En áreas proteger estos valores del artículo 47 de la Ley Federal de la Responsabilidad de los Servidores Públicos establece las obligaciones de estos, los cuales causan incumplimiento serán sujetos del régimen de responsabilidad contemplados a la ley en comento. Del mismo modo, los artículos de la mencionada ley establecen las obligaciones de presentar la aclaración de situaciones patrimoniales, siendo esta obligada únicamente para los servidores públicos que ostentan los cargos de jefe de departamentos y niveles superiores, así como el abstenerse de dar validad, regalos, beneficios, etc. Para él, su cónyuge y familiares hasta cuarto grado. Gavino Fraga considera que deben tomar en consideración los siguientes elementos para poder precisarlos. 1. El funcionario o empleado en su carácter titular de un cargo tiene facultades respecto a los particulares. Tiene la facultad de constituir la esfera de competencia en forma de cargo público. 2. Las obligaciones y derechos del funcionario o empleado constituyen una situación jurídica general o establecida para individuos en particular. 3. El hecho que sea una ley la defienda en la situación del empleado o funcionario no debe ser un motivo para negar la existencia de derecho a su favor, pues la ley considera como una de las fuentes del derecho. Número 4. No se puede negar la existencia de un derecho solo porque no sea de índole patrimonial. 5. El respeto del favor del empleado, de las prerrogativas que la ley otorga, no es
y compatible con ir adaptando al servicio. 4.5. Responsabilidad de los servidores públicos. Los servidores públicos de la función pública pueden dar lugar a 4 tipos de responsabilidad: la penal, civil, política y función administrativa. En primer lugar, la responsabilidad política se da cuando el titular de los poderes inicia durante el abuso de la facultad del poder sobre el cumplimiento de las funciones que ha designado. La responsabilidad penal se configura por los actos o omisiones que constituyen infracciones consideradas el delito por el Código Penal o leyes especiales. Responsabilidad civil se prevé como el daño que causen funciones a los particulares cuando se obren en ejercicios de funciones. Responsabilidad administrativa se encuentran previstas en el artículo 109, fracción 111 y 113 constitucionales, en el título tercero de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. De nuestra parte, concluimos con esto. La administración pública son actividades y procesos que se realizan en el Estado por gestionar los bienes y recursos públicos, con el objetivo de satisfacer las necesidades y de la sociedad de la administración pública. Se refiere a la gestión de los recursos públicos para presentar servicios públicos y ejecutar obras públicas y lograr fines para los fines del Estado, y se rige por un marco jurídico especializado y realizado de actos administrativos. Pues en conclusión, la desconcentración es una herramienta importante para mejorar la eficacia y la eficaz de la administración pública, permitiendo una mayor autonomía y una mejor flexibilidad en todas las tomas de decisiones. La naturaleza jurídica como función pública de los funcionarios han sido un estudio por varios del derecho administrativo, generando diversas teorías, y uno de ellos es Gabino Fraga menciona la relación entre los funcionarios y el Estado. Dentro de las obligaciones de los servidores públicos tenemos su honradez, su honestidad para poder ejercer una función pública, así como también deben de cumplir con todo lo instituido en los artículos pertenecientes a la ley, así como respetar las leyes federales, constitucionales, hacer valer los derechos